Bueno, lo primero, muchas gracias por esperar hasta tan tarde. Lo segundo, bueno, me ha encantado la exposición de Valibrea y yo creo que todo lo que ha dicho José lo podríamos aplicar para todas y cada una de las especialidades que hay hoy en medicina. Y también lo que ha dicho Paco me va a servir muy bien para cuando hable de los cuidados críticos y anestesia. Lo primero, me vais a permitir una breve introducción del porqué de la anestesia. Ya en el siglo I, Cornelius Celsus, refiriéndose a la personalidad del cirujano, comentaba que su personalidad no debería permitir que los gritos de la paciente o del paciente le hicieran apresurarse más de lo que requieren las circunstancias, ni cortar menos de lo necesario. No debía permitir que las muestras de dolor del paciente causasen la menor mella en él ni en lo que él hace. Y esto siguió así hasta el siglo XIX. John Hunter vuelve a hacernos una descripción. Dice, conmovido por la brutalidad de las intervenciones sin anestesia, afirmaba que la operación quirúrgica es una confesión muda de la impotencia del cirujano. ¿Cuántos ayudantes tenían que sujetar sobre la cama al paciente? ¿Cuántas puertas había que cerrar para que sus lamentos no aterrorizaran a los que aguardaban para ser intervenidos? Y así sucesivamente, hasta que por fin en 1846, Morton, considerado el padre de la anestesia, realizó la primera anestesia con ese aparato que veis ahí, que es un inhalador de éter-oxígeno y que no difiere mucho de las máquinas que utilizamos hoy en día, de los sistemas Mapleson que utilizamos hoy en día en la práctica clínica diaria. Y anestesió con éxito a una paciente para extraerle un molar. Bueno, pues visto esto, está claro que el porqué de la anestesia. Y además solamente comentaros que gracias a la anestesia se ha producido el gran desarrollo de todas las médico-quirúrgicas, y tal y como las conocemos hoy en día. Bueno, ¿qué es necesario para ser anestesista o anestesiólogo? Da igual un término que otro. Saber mucha fisiología. Cuando un paciente entra en quirófano va a sufrir una serie de agresiones por parte del cirujano que desde luego van a estar muy lejos de lo que es el estado fisiológico normal. Se va a producir un estado catecolinérgico capaz de desencadenar cualquier tipo de complicación, complicaciones inmediatas que hemos de resolver de manera rápida. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro qué es lo que está pasando y para saber lo que está pasando, primero hay que saber lo que es normal y por eso tenemos que saber mucha fisiología. Pero no solo eso, nosotros generalmente funcionamos con fármacos, por lo tanto debemos saber mucha farmacología. Te tiene que gustar la farmacología para ser buen anestesiólogo. No nos olvidemos de la anatomía. Nosotros, es verdad que la gente piensa que metemos el tubo y ya está, y que esa es toda nuestra función, nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos que saber anatomía no solo para intubar, sino también para la canalización de accesos venosos, periféricos, centrales, para bloqueos centrales, bloqueos periféricos de cualquier nervio que tengamos en el cuerpo humano. Y eso lo veremos luego también aplicado a la clínica del dolor. Por lo tanto, también hemos de saber mucha anatomía. Y por último, no nos olvidemos que en el quirófano el cirujano es el que opera y tiene que estar concentrado en lo que hace. Y el médico es el anestesista, que es el que está pendiente de cómo está ese paciente y de cómo está su homeostasis en todo momento. Entonces, ¿en qué consiste la anestesia? La anestesia es la gran desconocida y a mí me gustaría que después de esta charla supierais un poco qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, qué hace esa persona callada al otro lado de los paños verdes que nunca dice nada, que parece que solamente está ahí para apagar las alarmas o para colocar la luz para el cirujano. Bueno, pues la anestesia, como todos sabéis, tiene una parte que es la hipnosis, que es la parte que hace que el paciente no se entere, una parte que es la analgesia, que es la que hace que el paciente no sufra dolor, y por último, en aquellas cirugías en las que sea necesario, una parte que es la relajación muscular. Y ahora, visto lo visto, vamos a ver en qué consiste la anestesia. La anestesia es una especialidad amplísima. Es tan amplia que ningún anestesista es capaz de estar bien formado en todo. Y yo apoyo mucho lo que ha dicho Paco. Aquel anestesista que se dedique a reanimación probablemente haga muy poco quirófano y mucha reanimación. Porque para ser bueno en cualquier cosa tienes que dedicar muchas horas y más hoy en día, en cualquier especialidad que hagáis. Todo tiende a la subespecialización, todo, incluida la anestesia. Y la anestesia quizá más que ninguna, puesto que tenemos tres campos amplísimos. Por un lado, lo que es la anestesia propiamente dicha, que ahora vamos a ver un poquito, un esbozo de las, digamos, de las secciones anestesiológicas más frecuentes o más características. Después veremos una diapositiva de reanimación y una diapositiva de dolor. Cuando nosotros hablamos de anestesia locorregional nos estamos refiriendo tanto a los bloqueos centrales, la anestesia epidural, la anestesia raquídea, como a bloqueos periféricos. En la foto de la izquierda veis que tiene 3 agujitas. Esas 3 agujitas permiten el bloqueo del plexo cervical profundo y con eso podemos operar una endarterectomía abierta
con el paciente despierto, de manera que monitorizamos neurológicamente directamente, viendo si el paciente hace o no una CV en directo. Al otro lado vemos un bloqueo paravertebral, que podría ser bien muy parecido a un bloqueo epidural, que se utiliza mucho en cirugía torácica, y estos son tan solo 2 ejemplos de lo que es la anestesia locorregional. Todo esto lo hacemos nosotros. Un campo muy amplio que se está extendiendo y cada vez más es la anestesia fuera de quirófano. Prácticamente todas las especialidades acaban requiriendo nuestros servicios, ya sea para sedaciones más o menos profundas o directamente para anestesias generales. En la foto de la izquierda veis una cardioversión de la unidad de electrofisiología o la colocación, por ejemplo, de una válvula percutánea, una válvula aórtica percutánea que se realiza en las unidades de hemodinámica. Pero no os olvidéis que tenemos que dar atención a todos los servicios de endoscopias, broncoscopias, electroshocks en psiquiatría, neuroradiología, radiología intervencionista, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un campo amplísimo donde trabajar fuera de quirófano, con las correspondientes peculiaridades. La anestesia pediátrica. Esto en muchos países es ya una subespecialidad y el que hace pediátrica no hace otro tipo de anestesia. ¿Por qué? Porque el niño no es un adulto en pequeñito, es un niño y tiene un sistema nervioso inmaduro y tiene un sistema pulmonar inmaduro y es un paciente que requiere unos cuidados, no ya solo unos cuidados específicos, una adaptación, digamos, de la farmacología a su sistema hepático, una adaptación, digamos, de lo que es la anestesia al niño pequeño, al pediátrico. Y la gente que hace pediatría generalmente no hace adultos y la gente que hace adultos tiene miedo a hacer pediátrica. Entonces es ya en muchos países una subespecialidad y en España es cuestión de tiempo que lo acabe siendo. Lo mismo le pasa a la anestesia cardiotorácica. La anestesia cardiotorácica, tanto anestesia cardíaca como anestesia torácica, son 2 subespecialidades bastante complejas dentro de anestesia. Requieren ya no solo una perfecta, conocimiento de todo tipo de técnicas para canalizar vías periféricas, vías centrales, todo uso de dispositivos para monitorizar al paciente de la manera más correcta, utilización del fibrobroncoscopio, por ejemplo, en cirugía torácica para hacer, para hacer ventilación unipulmonar. Mantenemos al paciente ventilando con un solo pulmón mientras el cirujano opera con el otro pulmón. Tenemos que saber, por ejemplo, en cirugía cardíaca, cómo mantener al paciente vivo cuando se hacen paradas cardiocirculatorias totales, manteniendo al paciente en una hipotermia profunda y después despertarlo. Todo ello conlleva una complejidad que hace que esto acabe siendo, en otros países ya lo es y en España lo será en un futuro, una subespecialidad. El manejo del eco transesofágico, el manejo del Swan-Ganz, todos aquellos dispositivos que nos ayudan a mantener al paciente en la mayor homeostasis posible. Y no solo eso, cuando la gente dice el anestesista solo mete el canuto, el anestesista hace también el manejo de la vía aérea difícil. Es muy fácil cuando todo se ve, cuando te aparece un paciente joven, delgado, se intuba sin ninguna dificultad. Pero cuando te aparece un paciente así, ya la cosa no es tan fácil, no es tan sencilla. Entonces, para ello tenemos que utilizar el fibrobroncoscopio una vez más. Tenemos una serie de dispositivos, infinidad de dispositivos de manejo de la vía aérea difícil, que cuando seáis anestesistas los conoceréis. Y a veces que se pueden realizar con éxito intubaciones en pacientes tan difíciles como este que veis aquí, de una señora que fue operada de un tiroides y que, el desenlace no fue todo lo bueno que hubiéramos querido. Y por último, no nos olvidemos que la anestesia cubre, obviamente, todas las especialidades médico-quirúrgicas que conocéis, tanto anestesia obstétrica, neuroanestesia, cirugía general, traumatología, urología, anestesia ambulatoria, etcétera, etcétera.